Que la paz del Señor Jesucristo sea con cada uno de nosotros. Mis hermanos, yo siempre me he puesto a pensar, si el Señor sabe todas las cosas, ¿por qué tenemos nosotros que orar? ¿Qué le vamos a decir nosotros a Dios que sabe todas las cosas? Hay una gran enseñanza en esa oración que el Señor nos enseñó a orar a nuestro Padre Celestial. Oigan este verso para que ustedes vean si no es un asunto que llama la atención. Aquí en el Padre Nuestro hay una cosa grande, algo que la gente no está, qué sé yo, que no se ve, porque de tanto repetir el Padre Nuestro y Padre Nuestro y Padre Nuestro, ya se ha llegado a ser invisible y ya nosotros no. Es más, las excelencias que tiene esa oración, el hecho de repetirla tanto y así, repetirla vanamente sin meditar, sino como una cantaleta, le ha quitado el atractivo, le ha quitado como el dulcito que debería tener para nosotros. Vamos a ver esto. Dice el Señor, leo en Mateo capítulo 6, el verso 7. Y orando, no seáis prolijos, como demasiado abundantes, sobranceros. No seáis prolijos como los paganos o los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Oigan, ellos piensan que por la mucha palabra serán oídos. Porque hablé mucho, me fajé y dije muchas cosas, por eso voy a ser oído. El Señor dijo, no. No piense en eso, que es por su palabrería. Ya nos va dando una clave aquí. Nos está diciendo, mira, la oración verdadera no es palabrería. Hay una esencia, no es palabra vana, no es palabrería. Y dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Óigame, antes que nosotros pidamos, ya Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Entonces, ¿a qué viene esto de orarle? ¿A qué viene esto de dirigirnos a Él? Sobre todo, ¿qué cosa podemos pedir, decirle a alguien que lo sabe todo, sabe todas las cosas? ¿Qué yo le voy a pedir cuando Él sabe todo lo que yo tengo necesidad? De todo lo que yo necesito, Él lo sabe. ¿Qué sentido tiene orar? Queremos meditar en eso. Antes de que entremos a la oración del Señor, las cosas que Él nos enseñó a decir, debemos meditar en esto. ¿Qué sentido tiene? Porque hay un sentido y de gran profundidad de sabiduría. La oración funciona como un permiso que le damos a Dios. Usted dirá que yo le estoy dando un permiso a Dios y Dios no es soberano, Él hace lo que Él quiere y su voluntad es sobre todos nosotros. ¿Cómo es eso de que yo tengo que darle un permiso a Dios para algo? Sí, es que Dios se ha autolimitado. Dios es soberano, sin embargo, Él se ha autolimitado. ¿Cuál límite se ha puesto? Él se ha puesto el límite del libre albedrío del hombre, la libre escogencia del hombre. Él no quiere ser aceptado porque sí, porque Él es soberano y porque Él es poderoso y tú me tienes que aceptar obligatoriamente. No, Dios no es un tirano. Dios recaba nuestra anuencia, quiere nuestro permiso, quiere un sí de parte nuestra para Él poder trabajar con nosotros. ¿Y saben cómo que funciona la oración? Como que, digamos que tú quieres conseguir un trabajo en una empresa, en tal empresa, y tú tienes un amigo allá dentro de la empresa que te puede ayudar, moviendo influencias, haciendo diligencias allá adentro. Pero él te dice, mira, yo lo que necesito es que tú hagas la solicitud. Haz la solicitud, envía tu currículum, envía todo, haz una solicitud de que tú quieres entrar a trabajar aquí.
Después de ahí, yo me encargo. Yo me encargo de cuando tengamos que decidir quién es más conveniente. Yo puedo decir, mire, esa persona es conveniente porque yo lo conozco. Es amigo mío, yo lo conozco. Y me gustaría porque conozco sus cualidades. Pero yo no puedo decir, mire, yo tengo un amigo así. No, solicita. Digamos que esa es la situación. Tú tienes que solicitar. En el caso de Dios, Él mismo se ha autolimitado porque Él se ha sujetado a un juicio. ¿Sabes? Estamos en medio de un gran conflicto. Y para entender esta misma oración del Padre Nuestro, si no lo hacemos partiendo de que estamos en un gran conflicto, que estamos en una gran batalla, en un gran problema, el mundo está en medio de una guerra espiritual, la luz y las tinieblas están batallando, hasta que no entendemos eso y vemos la Biblia a partir de ahí, no podremos entender nada, ni el Padre Nuestro ni nada. Debemos verlo como esa lucha que presenta Apocalipsis 12, esa lucha entre la simiente santa y la simiente de Satanás, entre la luz y las tinieblas, entre la verdad y el error. Pues bien, Dios se ha sometido a juicio. Dios está en el tribunal del universo como acusado. Dios ha accedido a eso y está buscando testigos a favor de él, testigos a favor de su causa. Se ha sometido a juicio. Entonces, él quiere que ante ese tribunal, donde él no puede favorecer a nadie más que a otro, tiene que ser imparcial, un juez imparcial. Y tiene que proceder de acuerdo a lo que la persona, el alma libremente decida. Si una persona quiere entregarse al diablo, entregarse a Satanás, puede hacer un rito y el rito puede estar hasta equivocado. Ah, mira, no hizo el rito que tenía que hacer, tenía que, qué sé yo, pisar 3 veces, hacer una cruz de ceniza, qué sé yo, lo que sea. No hizo el rito bien. Pero dicen, pero él se ve que en su rito quería entregarse al diablo. O que no sea un rito. En cualquier acción que muestre una intencionalidad, una decisión, la persona muestra cuál es su voluntad, qué es lo que quiere, para el bien o para mal. Una persona clama a Dios y ya está mostrando su intencionalidad, está mostrando lo que quiere, le está dando permiso a Dios de orar en su vida. Dice Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Torre fuerte, tiene que dar el permiso. Tengo un amigo que había caído en el espiritismo y me cuenta que una vez está en una situación espiritual, en un problema, rodeado de demonios y viendo cosas y ve unos personajes que vienen hacia él, unas visiones fantasmagóricas tenía y una lucha y como si fuera una gran pesadilla, cosa que él me decía que lo estaba viendo como real, una lucha con las tinieblas terribles. Y dice él que en medio de esa lucha el hombre sudoroso y eso, tuvo como esa luz de decir el nombre de Jesús. Y comenzó a decir, Jesús, 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 Jesús. Y dice él que apareció un personaje que él no pudo ver bien, pero que apareció un personaje de luz. Y los otros venían y como que le discutieron, le dijeron, él es de nosotros, le dijeron otros seres que había. Y que dice él que el ser de luz que llegó, dijo, él ha clamado el nombre de Jesús. Él clamó el nombre de Jesús. Y le dijo como salgan. Pero como tenía ese derecho, no, él clamó el nombre de Jesús. Entonces, las fuerzas de las tinieblas que estaban allí, rodeando a ese hombre, se tuvieron que retirar. Pero el ser de luz que llegó dijo, él clamó el nombre de Jesús. Me llega eso a la mente ahora. Me llegó de repente eso. Y porque eso me conmovió mucho. Y yo le dije ese mismo versículo que acabo de citar, en Proverbios 18:10, torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Él lo hizo así y le dio permiso a la luz y rechazó en ese momento las tinieblas. Y oigan bien,
era una persona que había estado ligado a ese mundo, había estado ligado a esas cosas. Y que esas cosas le había dado derecho en su vida. Sin embargo, en un momento dado, bajo sufrimiento, porque no le venía en la mente qué hacer, y dice que en un momento le vino eso a la mente. ¡Wow! Y dijo, Jesús, Jesús, repitió Jesucristo, Jesús, Jesús. Y ahí fue liberado y me contaba eso con los ojos llenos de lágrimas. La oración funciona así. Dios quiere que tú ores a pesar, aunque sabe todo lo que tú le puedas pedir. Y lo que tú necesitas lo sabe mejor que tú. Pero quiere que tú le pidas, quiere que tú hables, quiere que tú le des esa entrada, ese permiso. Dame ese permiso de trabajar en tu vida. Pues bien, vamos a hacer este examen breve de esta oración, de este manjar tan grande. Estoy en Mateo 6. Vamos a ver Mateo 6, 9, donde comienza en sí la oración. Dice, vosotros, pues, o sea, por eso que ya vine diciendo, por ese preámbulo que hice, vosotros, pues, o sea, por todo eso, porque Dios sabe todas las cosas, sabe lo que tú necesitas más que tú, sabe lo que tú le pides, lo que tú necesitas antes de que tú le pidas, sabe que sabiendo que no debe haber una palabrería ni multiplicar palabras, entonces vosotros, pues, teniendo en cuenta todo esto, oraréis así. Y aquí viene y dice, Padre nuestro que estás en los cielos. Lo primero es la invocación o el vocativo, como se dice en gramática. ¿A quién se está llamando? Padre nuestro que estás en los cielos. Primero es referirse a Dios, dirigirse a Dios como Padre. Porque uno siempre piensa, ¿cómo me debo dirigir a Dios? Yo tuve una experiencia con la oración muy particular desde mi adolescencia, cuando conocí más profundamente la palabra de Dios. Yo entendía que solamente podían hablar con Dios los altos dirigentes de la iglesia. Me habían dicho, mira, el Papa puede hablar con Dios. Yo decía, ay, él habla con él. Sí, él habla con él. Yo decía, wow, si yo pudiera hablar con Dios. Luego fui enseñado de que no, tú puedes hablar con Dios. Y para mí eso fue como una revelación grandísima. O sea, yo puedo hablar con Dios. Sí, tú puedes dirigirte a Él y Él te escucha. Tú puedes hablar con Él. Yo pensaba que eso era un privilegio solamente de altos signatarios de la iglesia, gente que estaba pegado allá con Dios. Pero cuando eso para mí fue un choque, en unos tempranos 15 años, que yo puedo hablar con Él, Y el Señor Jesús, aquí al enseñar a orar, porque en otra ocasión los discípulos le dijeron, enséñanos a orar como Juan también enseñó a sus discípulos. Juan se había ocupado de esto también. No sabemos cómo enseñó a orar Juan, pero sí sabemos aquí cómo lo hizo el Señor. No debió haber sido algo muy diferente. Padre nuestro, no a un Dios distante, sino algo cercano. Padre nuestro que estás en los cielos. Ahora, la primera petición, lo primero que se le pide, el primer verbo que aparece aquí como ya pidiendo, mandando algo, el primer imperativo, santificado sea tu nombre, que tu nombre sea santificado. Esa es la primera petición. Hay personas que dicen, bueno, la primera petición es que danos hoy nuestro pan cotidiano. No, hay otras peticiones antes de ahí. Cuando dice, sea hecha tu voluntad, le está pidiendo a Dios que haga algo. El Señor Jesús nos está diciendo, de todo lo que ustedes necesitan, que el Señor lo sabe, miren, pídanle esto. Esto es lo más importante. Oigan, esto es lo básico. Santificado sea tu nombre. ¿Por qué debemos pedir que el nombre de Dios sea santificado? Santificar quiere decir apartar para Dios.
Santificar quiere decir apartar. De entre las cosas comunes, tú santificas cuando tú apartas. Pero entonces, al tú decir sea tu nombre, hay como una repetición, porque dice que si se dice que tú seas santificado, ya quiere decir que tú seas puesto aparte. Pero luego cuando se dice sea tu nombre, se refiere al nombre, pero el nombre también es una forma de apartar. Es lo que dice el Génesis, lo que nos enseña el Génesis. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y apartó Dios la luz de las tinieblas. La apartó, lo puso aparte. Vamos a decir, santificó en ese caso, como poner aparte. ¿Por qué? Porque en el principio, dice aquí, la tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la haz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la haz de las aguas. O sea, estaba el Espíritu de Dios, pero estaban también allí las tinieblas cubriendo el abismo. Y el Espíritu de Dios y las tinieblas, todo allí, sin distinción. Pero cuando viene el Señor y dice, sea la luz, fue la luz. Y dice, vio Dios que la luz era buena. Se deduce entonces que las tinieblas eran malas. Dios vio que la luz era buena y llamó Dios, primero la apartó y luego llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Después que aparta, entonces pone nombre. Ese es un acto que es confirmando lo mismo. Aparté y para confirmar ese apartamiento que hice, pongo nombre. Y aquí aparece eso mismo, como si estuviera, como si también el Padre Nuestro siguiera la creación. O sea, tuviera como en cuenta la creación. Santificado sea tu nombre. Lo primero, así como Dios puso nombre, así mismo quiere que nosotros pidamos eso. Pero usted dirá, pero el nombre de él es santificado, él es santo, está apartado. Pero al tú pedirlo, al yo pedirlo, a nosotros orar así, pedimos que para nuestro conocimiento, en nuestro corazón, en nuestro entendimiento, en nuestro juicio, en nuestra conciencia, que su nombre sea santificado, apartado. O sea, que nosotros no creamos de Dios cualquier cosa, que tengamos de Dios el concepto correcto, no cualquier concepto, sino que creamos acerca de Dios lo que es. Esa fue la misión del Mesías. Con esta primera petición, el Señor Jesús lo que está haciendo es confirmar su misión, la misión que tenía como Mesías, como Dios encarnado aquí. ¿Cuál fue la misión? Aquí estoy leyendo en Zacarías y capítulo 14, verso 9. Y Jehová será rey sobre toda la tierra. En aquel día Jehová será uno y uno su nombre. Todo esto, miren, este verso, judíos, cristianos, todos entienden claro que esta era una alusión directa al Mesías cuando viniere, que esta era la misión principal del Mesías, declarar el nombre de Dios y que no fuera ambiguo, que no fuera esto y aquello, no fuera esto y lo otro, sino una sola cosa, uno. Hay algunas personas que piensan que decir que el nombre de Dios sea uno es como, no, eso es para que se sepa que Dios no es tres, o que Dios no es cuatro, o que Dios no es cinco, y no se está refiriendo a cosas, a asunto numeral, no es un asunto matemático. Cuando dice que tú eres uno, es como cuando se dice de una persona que ese hombre está hecho de una sola pieza, o cuando se dice de una persona que no tiene dos caras. No es que haya persona con tres caras ni con cuatro. Se está diciendo que es una persona de una sola pieza, que es uno, que es íntegro. Íntegro quiere decir entero, que no está partido en pedazos. Hoy dice una cosa, mañana otra, o que por delante es una cosa y por detrás es otra. Delante de fulanito es así y con aquellos allí varió. No, en la Biblia se afirma, el Señor es uno. Yo soy el mismo ayer, hoy, por los siglos.
dice la palabra. Y se dice del Señor Jesús, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Esa es la afirmación también de unidad, de propósito, de intención, unidad de carácter. Es uno. ¿Y por qué el Mesías tenía que venir a declarar que Él es uno? Por lo que venimos hablando desde el principio, para poder entender todo esto. Entender que hay un conflicto y que hay también un reclamo, por otra parte, de alguien que dice yo soy Dios y que está reclamando eso. En la Escritura, Dios aparece reclamando, o Dios aparece pidiendo a sus testigos que vengan a declarar que Él es Dios, que vengan a declarar su unidad, que no hay más Dios, que Él es Dios y que no hay más Dios. Es lo que dice Isaías 43, aquí en el verso 10. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Pero está llamando testigos a que afirmen eso. Dice, verso 11, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Es que hay otra persona pretendiendo salvar? ¿Hay otro poder que está pretendiendo salvar? ¿Hay alguien por ahí que se siente Dios y está declarándolo? Que Dios llama aquí, aquí mismo, en el verso 9 de Isaías 43. Dice aquí, congréguense aún a todas las gentes y júntense todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? O sea, nos diga cómo fueron las cosas al principio. Presenten sus testigos y justifíquense. Oigan y digan, verdad, es así. Presenten testigos. Y luego el Señor dice, vosotros sois mis testigos, hablando a sus hijos. Y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Y que fuera de mí no hay Dios, ni antes de mí, ni después de mí. Solamente yo salvo. Porque hay una competencia. Hay alguien que dice, subiré a las alturas y entre las nubes allá me sentaré, ensalzaré mi solio y allí estaré, me sentaré en el monte del testimonio a los lados del norte. Satanás tiene esa pretensión y aquí en las Escrituras se muestra esa lucha entre la luz y las tinieblas y se está reflejando, así como lo vimos desde el principio en el Génesis, en la armadura de toda la creación. Así lo vemos también en el Padre Nuestro. Es una palabra, está hablando una palabra esencial. Nos está enseñando a orar en la esencia, lo esencial, lo más importante. Nos está enseñando a pedir lo importante. ¿Cuántas veces uno se va a encontrar con alguien a quien les haya pasado, a quien le haya pasado de ustedes? Se va a encontrar con alguien que es de gran sapiencia o de mucho poder, va a hablar con un presidente, un dignatario, alguien así. Y uno dice, ¿de qué le hablo a esta persona? ¿De qué le hablo? ¿De qué le hablo? Y eso es con seres humanos. Imagínense ustedes cuando le digan a ustedes, tú vas a hablar con Dios. Uno dice, ¿de qué le hablo? ¿Qué puedo decirle que le interese? ¿Qué le digo que él no sepa? ¿Qué le digo que le interese, que le llame la atención, que le entretenga? ¿Cómo hacer una charla que digna de él? Pues Dios te está diciendo cómo hacer con él una charla digna de él, una comunicación digna de él. El Señor Jesús nos está enseñando precisamente eso en el Padre Nuestro. Santificado sea tu nombre. Es que el nombre de Dios en mí esté claro, el concepto. Porque si el concepto de Dios no está claro, ¿saben? La persona está perdida. No puede haber vida eterna si no hay un concepto claro acerca de Dios y de su carácter. Leo aquí en Juan capítulo 17, verso 3. Dice el Señor Jesús, esta empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo, al cual
has enviado. ¿Qué es la vida eterna? Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Cuando el Señor entonces nos enseña a orar, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, que sea santificado en mí, en mi conciencia, en mi conocimiento, es porque si no, no puedo tener vida eterna. Si primero no se cumple eso en mí, no puedo tener vida eterna. La primera petición, busca la vida. ¿Cómo busca la vida? Pídele a Dios que sea santificado su nombre en ti, en tu conocimiento, porque es para nosotros que estamos pidiendo. Es una petición para nosotros. O sea, que sea santificado para mí, que sea entendido en mí, que no haya una confusión. Cuando el pueblo de Israel tenía aquella confusión que le dijo el profeta Elías, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, id en pos de él. ¿Y qué dice la palabra? Que el pueblo no respondió palabra. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Por qué no respondió palabra? Porque estaba confundido, no sabían. No sabían. Claudicaban entre dos pensamientos. El nombre de Dios no estaba santificado entre ellos, no estaba apartado. Se referían a Dios como Baal y a Baal como Dios, y para ellos no tenían una diferencia. El pueblo estaba idolatrando y pensaban que estaban adorando a Dios. Por ejemplo, aquí nosotros, aquí en Quisqueya, República Dominicana, hay personas que siguiendo el camino de Dios, también a la vez adoran a muchísimas entidades espirituales que le dicen santos o qué sé yo, unos cuadros de diferentes personajes que existieron. Y esos cuadros, esos santos a la vez, son entidades espirituales, demonios que vienen, se canalizan a través de personas que se endemonian, se montan, como decimos aquí, y esos espíritus hablan, y las personas tienen contacto con esos espíritus, se comunican con esos espíritus, y esos espíritus hasta les hablan de Dios, y hablan de Dios. Y estoy hablando de algo que yo viví. Mi mamá me llevaba a ceremonias de esas, en que se hablaba con otras entidades, y a la vez la gente entendía que eso era de Dios, que estaba adorando a Dios. Sin embargo, estaba en prácticas espiritistas, en prácticas paganas, haciendo muchísimos rituales satánicos que contradecían la palabra y ponían a la gente a arrodillarse delante de imágenes y a creer que esas imágenes eran entidades que hablaban y se encontraban con ellos. Terrible, terrible. Pero estaban supuestamente con Dios. Y hubo un momento, en el caso mío, en mi vida, yo tuve que ver qué es Dios, esto es Dios o aquello. Y el Señor santificó su nombre en mi vida. Yo comencé a conocerle y aún no hago como que ya lo he alcanzado. Sigo santificando porque la confusión en mayor o menor medida la podemos tener y debemos seguir siempre haciendo ese acercamiento, esa búsqueda de la claridad, conocer a Dios cada vez más, cada vez tener más conocimiento de Él y cada vez santificarlo en nuestro corazón, santificar ese nombre de Dios. Santificado sea tu nombre, es la primera petición. Tendremos que hacer en varios episodios para poder cubrir esto, porque la importancia es grandísima, grandísima. El nombre de Dios, así como en Israel tuvieron una confusión, esa situación se proyecta como un símbolo, un prenuncio, un anuncio, una profecía de lo que va a ocurrir en el mundo al final de los tiempos. Porque en Apocalipsis dice que vendrá de nuevo Jezabel, o una entidad llamada un grupo o una clase de personas que hará la obra de Jezabel. Y cuando eso ocurre es porque se necesita el ministerio contrario al ministerio de Jezabel, el ministerio de Elías. La misma escritura también habla de que he aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día grande de Jehová, allá en Malaquías 4. ¿Por qué el Señor
va a enviar a Elías, porque el mundo va a llegar a una situación semejante a aquella en la cual Elías se desarrolló su ministerio, porque iba a haber problemas semejantes. Entonces, ante aquella problemática que se va a repetir en el final, Dios entonces trae a Elías el mensaje. Elías no solamente era una persona, Elías también es una misión, un mensaje. Y Dios quiere traer ese mensaje y esa misión en este tiempo. Personas que vengan en el espíritu y en el poder de Elías a aclarar quién es Dios. ¿Qué pasó al final de esa confrontación de Elías con los servidores de Baal? Que al final, cuando la prueba que pusieron fue el Dios que conteste con fuego, ese mostrará ser el verdadero Dios. Cuando se mostró que Jehová fue el que pudo contestar con fuego y quemarse todo aquel sacrificio y el agua que le echaron y que hicieron una zanja en derredor, cuando descendió el fuego de Dios y consumió el sacrificio de Elías, ¿qué dijo el pueblo? A una gritaban, Jehová es Dios, Jehová es Dios. El nombre de Dios quedó santificado en la conciencia de ellos. Comenzaron a conocer. Recuerden, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, al cual has enviado. ¿Qué otras cosas hacen que la gente no conozca el nombre de Dios? Hay doctrinas que distorsionan el carácter de Dios. Nos enseñan a un Dios totalmente diferente y hasta contrario. Hay doctrinas que sostienen que Dios pondrá a quemarse por toda la eternidad a todos aquellos que hayan sido desobedientes y que no hayan hecho caso al Evangelio. Y sostienen, por una interpretación errónea de aquella alegoría del rico y Lázaro, que los salvados van a estar en un lugar donde constantemente van a estar mirando a los impíos quemándose y sufriendo y ardiendo y retorciéndose de dolor, y que del otro lado están todos los salvados felices mirando esas escenas dantescas, esas escenas crueles, así de tortura. Ellos van a estar muy felices disfrutando de las glorias del cielo, del bienestar del cielo, mientras aquellos están allí. Cógelo, ahí tienen, cógenlo ahí, no querían estar gozando, y mírenlo ahí, quémense. Y luego, ay, nosotros aquí tocando el arpa, qué bien, y ellos allí sufriendo, como que vamos a tener esa visión constante. El entender que Dios obra así, que Dios es así, nos da una idea de Dios, que ya no es Dios, ese es el diablo. Mucha gente que cree en esas doctrinas están adorando al diablo realmente. ¿Por qué? Porque están teniendo de Dios una idea incorrecta. El nombre de Dios no ha sido santificado en su corazón, en su conciencia. No le conocen, no le entienden. Hay doctrinas que hacen eso. Pervierten el conocimiento sano de Dios. Creo que no podremos cubrir mucho por esta vez. Vamos a seguir más adelante hablando de esto. Sí quiero terminar aquí con esto que ocurre en Juan 17, como el Señor habla claramente de que a lo que Él vino fue precisamente a que tuviéramos vida, ¿verdad? Él dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Y ahí mismo dice que su obra es manifestar el nombre de Dios. Leemos aquí. Y dice Juan 17, ahora leo el 4. Leímos, ¿verdad? El 3, que dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al cual has enviado. Luego dice el verso 4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. O sea, he acabado la misión. Vamos a ver cuál es la misión. Dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo
con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y guardaron tu palabra. Aquí está. He manifestado tu nombre. Lo que leíamos en Zacarías, capítulo 14, 9. Jehová será rey sobre toda la tierra. Y Jehová será uno en aquel día. Y uno su nombre. El mundo vive en una confusión. Y ese es precisamente el motivo de la lucha y del gran conflicto que estamos viviendo. Esa lucha es por ver quién es Jehová. Fue la lucha que tuvo Elías. La oración por lo que oró el Señor aquí en Juan 17. He acabado la misión porque he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y guardaron tu palabra. Han conocido, te han conocido en mí. ¿Cómo conocemos el nombre de Dios? En quien vino a revelarlo. Porque si no venía Él mismo y nos lo mostraba a nosotros, no íbamos a poder conocerle. Por eso, la santificación del nombre de Dios fue una obra del Mesías, de Dios encarnado, para que le conozcamos. Él tuvo que venir y que nosotros le palpáramos, que nosotros lo agarráramos, que nosotros nos lo comiéramos aquí. Comiéramos su carne y bebiéramos su sangre para conocerle, ver cómo Él es. Cuando los discípulos le dijeron que no fueron recibidos en una aldea que pasaron y no los quisieron recibir, y le dice Juan y el hermano y Jacobo, Señor, ¿quiere que, como hizo Elías, que hagamos descender fuego del cielo sobre esta gente? ¿Qué le dijo el Señor? Vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Ustedes no saben de qué espíritu son, no saben. Estaban confundidos. El Señor les dijo, no, ese no es el espíritu. Ustedes no saben de qué espíritu son. Todavía tenían que aprender. Tenía el nombre de Dios que ser santificado en ellos. Qué bueno. Aquí entendimos ya, ¿verdad? O hemos ampliado más este entendimiento de esta primera petición. ¿Por qué es la primera petición? Por eso, porque fue su misión, fue la misión de Jesús. ¿Y qué debemos pedirle a Dios primeramente? Que tu nombre sea santificado en mí, que yo tenga el concepto correcto. ¿Y cómo lo aprendemos? Mirando al Señor Jesús, porque Él dice, todo lo que yo veo hacer a mi Padre, eso hago yo. Como dice aquí en Juan capítulo 8, dice el Señor, verso 38, yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y dijéronle, nuestro Padre es Abraham. Díceles Jesús, si fuerais hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. Abraham no hizo eso. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Dijeronle entonces, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. ¿Por qué no reconocéis mi lenguaje? Porque no podéis oír mi palabra. Jesús vino a mostrar quién era Dios, porque Él miraba lo del Padre y eso hacía. Juan capítulo 5, dice 5:19 de Juan. Respondió Jesús entonces y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que viere hacer al Padre, porque todo lo que Él hace, esto también hace el Hijo juntamente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra
todas las cosas que hace, y mayores obras que estas le mostrará, de suerte que vosotros os maravilléis. Todo lo que el Padre hace, eso hace el Hijo juntamente, porque el Padre le muestra todo lo que hace para que el Hijo lo haga. O sea, todo lo que hizo Jesús aquí fue lo que el Padre le mostró, lo que Él vio en el Padre. Y nos iríamos ahí a otra parte más profunda. Todo lo que Él hizo aquí fue lo que Él vio hacer al Padre. Si Él resucitó a Lázaro, fue porque vio que el Padre, eso era lo que estaba haciendo. Y nos podemos ir muy profundo por ahí. Es grande la sabiduría mostrada ahí. Pero Jesús dijo, yo no he hecho nada de mí mismo. Nada y nada. Todo lo que Jesús hizo entre nosotros fue lo que Él veía hacer al Padre. Por eso es que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ver al Padre, nadie puede conocer al Padre, llegar hasta el Padre, sino por Él, porque Él es la imagen, lo que se ve del Padre, lo visible del Padre. Por eso fue que vino y santificó su nombre, porque ahí le conocimos. Toda la mentira que habló Satanás, toda esa presentación falsa, ese falso testimonio, de ese falso testigo, todo eso fue deshecho, desbaratado por el verdadero testigo, por el testigo fiel y verdadero que vino a mostrar lo que hace Dios para que le conozcamos, para que le amemos y para que conociéndole tengamos vida eterna. Eso es lo primero con respecto a santificado sea tu nombre. Vamos a seguir más adelante, luego en nuestro próximo video. Ve aquí el enlace, vamos también a dejarlo para que podamos seguir en este estudio para la gloria y la honra de Dios. Que el Señor nos bendiga rica y abundantemente.